Vamos a hablar de México, de una promesa de cambio, un cambio radical que llegó al poder con una fuerza, arrolladora. Se llamó a sí misma la Cuarta Transformación, o para abreviar, la 4T. Pero claro, la gran pregunta es, ¿fue de verdad una revolución o se quedó en una simple renovación? Hoy vamos a meternos de lleno a desgranar este proyecto político que, la verdad, ha levantado pasiones y debates por igual. Y esta es, digamos, la pregunta del millón, la que va a guiar todo este análisis. A ver, imaginemos la escena. Un líder consigue un mandato histórico, clarísimo, para transformar una nación entera. La pregunta es, ¿qué pasa justo después? O sea, ¿cómo se usa ese poder tan inmenso para, ni más ni menos, redefinir un país, como México? Bueno, pues para entender de verdad la 4T, para captar su magnitud, tenemos que irnos un poco para atrás. Hay que analizar el terreno en el que nació todo esto. Vamos a viajar al México de 2018, a ver qué estaba pasando y por qué la gente pedía a gritos un cambio de rumbo. El ambiente en México justo antes de las elecciones de 2018 era eléctrico. Hablamos de décadas de crecimiento económico muy mediocre, y lo que el analista Jo Hernández Rodríguez describe como una transición democrática fallida. Todo esto había creado una especie de tormenta perfecta, y el terreno estaba más que abonado para un cambio radical. Es que las raíces de esa frustración eran profundísimas. Hablamos de un crecimiento económico que la gente de a pie no notaba en sus bolsillos, una sensación de desigualdad que no paraba de crecer, salarios que literalmente se evaporaban, y por encima de todo un cinismo, una desconfianza total en la clase política. Era sin duda un cóctel explosivo que estaba a punto de estallar. Esta frase del sociólogo Sergio Cermeño lo resume todo de una forma muy potente. El sentir de la nación era ese, el de una sociedad derrotada. No eran solo problemas económicos, no, era una sensación muy honda de derrota y de desesperanza colectiva. Y en ese caldo de cultivo, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, no es que ganara, es que arrasó. Con más de 30 millones de votos, un 53% del total, se convirtió en el candidato más votado de toda la historia de México. El mandato que recibió fue, inequívoco. Pero, ojo, aquí viene lo interesante de verdad, el meollo de la cuestión. ¿Cómo se tradujo todo ese apoyo en las urnas en poder real en el Congreso? Pues fíjate, el analista Carlos Elizondo Mayer Sierra lo explica muy bien. La coalición de AMLO sacó un 44% de los votos para el legislativo, pero, y aquí está la clave, las reglas electorales hicieron que eso se convirtiera en un 61% de los escaños. Y esto es importantísimo, porque de repente tenía una supermayoría, tenía el poder para cambiar la Constitución. Claro, con un poder así, sin precedentes, la pregunta era obvia, ¿qué iba a hacer con él? Y la respuesta cabía en una sola palabra, transformación. El propio nombre, Cuarta Transformación, es toda una declaración de intenciones. AMLO estaba colocando su proyecto al mismo nivel que los 3 momentos fundacionales de la nación mexicana. Estaba prometiendo, ni más ni menos, que un cambio de era. Y es justo aquí donde la historia pega un volantajo. Porque, la promesa inicial era de cierta moderación, de no tocar la Constitución de entrada. Pero claro, de repente se encuentran con esta supermayoría que nadie esperaba en el Congreso. Y eso lo cambió todo. Se abrió una puerta, una oportunidad de reformar la Constitución que era sencillamente imposible de ignorar. Entonces, vamos al grano, ¿qué cambios constitucionales se hicieron realmente? ¿En qué consistió esta transformación a nivel legal? Pues el ritmo fue vertiginoso. En solo los 2 primeros años y medio de gobierno se aprobaron 14 reformas a la Constitución. Un ritmo de cambio frenético que buscaba dejar una marca profunda y rápida en todo el esqueleto legal del país. Para poner un poco de orden en toda esta oleada de cambios, el análisis de Elizondo Mayer Sierra los agrupa en estos 5 grandes pilares. Esto nos ayuda a ver la lógica que había detrás de todas las reformas. Y la agenda era amplísima. Iba por todas. A ver, repasemos. En seguridad, se crea un cuerpo policial nuevo. En lo social, se meten con la sanidad y la educación y, muy importante, se reconocen nuevos derechos, como la paridad de género. En lo económico, se acabaron los privilegios fiscales para algunos. Y para rematar, se tocaron las propias reglas del juego político. O sea, la idea era esa, abarcarlo absolutamente todo. Y esto nos lleva al corazón del análisis. Con todos estos cambios sobre la mesa, ¿estamos hablando de una transformación de fondo, de verdad, o de algo más superficial? El propio presidente, AMLO, lo tenía claro. Él consideraba que el conjunto de todas sus reformas equivalía, en la práctica, a una nueva constitución, una que estaba insertada dentro de la histórica Constitución de 1917. Pero aquí, claro, es donde empieza el debate.
Hay analistas, como Carlos Elizondo Mayer Sierra, que argumentan que, a pesar de la cantidad, muchas de estas reformas eran más simbólicas que otra cosa, que estaban diseñadas sobre todo para centralizar el poder en la figura del presidente en lugar de cambiar las estructuras de fondo del país. Esta comparación es fundamental para entenderlo. A pesar de toda la retórica revolucionaria, AMLO eligió un camino institucional. Prefirió reformar el edificio que ya existía en vez de demolerlo y empezar de cero, que es lo que hicieron otros líderes de la región. Fue desde luego una elección estratégica. Entonces, ¿por qué este camino y no otro? Pues las fuentes apuntan a 3 grandes motivos. El primero, puro pragmatismo. Es que crear una constitución desde la nada consume un capital político y un tiempo, enormes. El segundo motivo eran los límites reales del poder. Sí, tenía supermayoría, pero ojo, la oposición en el Senado todavía tenía fuerza para frenar los cambios más radicales. Y el tercero, la cohesión del propio movimiento. Era una coalición súper diversa, y para mantener a todo el mundo a bordo, pues hacía falta un enfoque más gradual, paso a paso. Y después de todo este recorrido, ¿dónde nos deja esto? ¿Cuál es el legado, al menos hasta ahora, de la Cuarta Transformación? Pues aquí reside, yo creo, la gran paradoja de la 4T. Es un proyecto con la ambición de una revolución, pero que al final utiliza las herramientas de una renovación. Y esa tensión entre un objetivo tan radical y unos medios tan moderados, es lo que define su legado hasta el día de hoy. Y con esto llegamos al final y cerramos con esa pregunta que es muy provocadora que deja en el aire el analista Job Hernández Rodríguez. A ver, ¿será la 4T de verdad el nacimiento de un México nuevo o se quedará, una vez más, en la lista de revoluciones inacabadas del país? La respuesta, como casi siempre en la historia, pues no está escrita. Se está escribiendo ahora mismo. Y de su desenlace, pues de eso depende, ni más ni menos, el futuro de México.